puede ser, Señor. Démelo suavecito ahí, sin subirlo mucho. Yo quiero que usted le dé la mano al que le queda a su lado y dígale: Dios levanta un líder en tiempo de crisis. Amén. Dios levanta un líder en tiempo de crisis. Amén. Gloria a Jesús. En esta tarde, amado, créeme que le he pedido a Dios que nos hable, que nos edifique, ya que estamos en unos tiempos donde la mayor necesidad que tiene la iglesia de este tiempo es de escuchar. Amén. Amén. Hay que oír, amado, hay que oír. Y hay que entender la palabra. Esta actividad lleva como tema honrando a los pastores de Verón. Para mí es un tema que tiene mucho peso. Es un tema poderoso, porque la palabra honra, amado, es algo terrible, es algo tremendo. Amén. Vamos ahorita a entrar en ese contexto. Pero quiero enfocarme en lo que es el tema del mensaje que Dios en esta tarde nos va a permitir predicar. Dios levanta un líder en tiempo de crisis. Todos conocemos y hemos oído hablar acerca del significado que tiene la palabra líder, o qué es el liderazgo. Amén. La gente comúnmente suele decir que el líder nace o el líder se hace. En fin, yo creo en ambas cosas. Yo creo que Dios llama a alguien, y a ese que Dios llama, Dios le asigna un compromiso, Dios le asigna algo. Y yo creo que antes de esa persona ser manifiesto en la tierra, Él viene con su asignación desde la eternidad. Por eso yo no creo en líderes inventados. Yo no creo en líderes que surgen de la noche a la mañana como el Chapulín Colorado. Yo creo en un líder que fue forjado, aleluya, en el corazón de Dios. Yo creo en un líder que fue forjado en la eternidad. Y cuando ese líder es manifiesto, aleluya, en el mundo real, vamos a decirlo así, o literal, es porque viene ya desde allá con esos códigos que van a ser desatados en el mundo literal. La Biblia dice que el pueblo judío estaba atado en Egipto. El pueblo de Israel viene arrastrando una promesa desde Abraham, donde Dios le había dado una promesa a Abraham. Y por situaciones que ya todos ustedes conocen, el pueblo estuvo ahí en Egipto, esclavizado durante mucho tiempo. La Biblia dice que estando ahí, sufriendo, martirizado, azotado, aleluya, bajo mucha presión, bajo mucho odio, bajo mucho rechazo, dice la palabra que Dios ya estaba, aleluya, preparando el plan para rescatar a ese pueblo y sacarlo de ese lugar. Porque este pueblo, a pesar de que estaba ahí esclavizado en Egipto, este pueblo arrastraba una promesa, y la promesa de Dios para con Israel estaba a punto de entrar en movimiento, estaba a punto de entrar en cumplimiento. Por eso aquí hay mucha gente que Dios le ha prometido algo y muchas veces no han visto la acción, el accionar en su ministerio, porque todavía el tiempo de esa promesa no se ha cumplido. Pero va a llegar un tiempo que cuando la promesa entre en cumplimiento, habrán cosas en tu vida que van a cambiar. Por eso cuando Dios llama a Moisés y le dice: tú vas a ir a Egipto y vas a sacar a mi pueblo, aún el mismo Moisés no entendía, ni tampoco quería ir. Moisés lo que no entendía, que ese pueblo que estaba ahí, del cual él también era parte, ese pueblo nació bajo una promesa, y ese pueblo venía arrastrando una promesa, y Dios le prometió a ese pueblo llevarlo a un lugar donde fluye leche y miel, a un lugar donde iba a haber pasto, donde iba a haber pasto, a un lugar tranquilo, a un lugar donde el pueblo iba a poder habitar de una manera pasiva. Pero ese pueblo que Dios iba a llevar a esa tierra no iba a salir por su cuenta. Dios tenía que idearse de un hombre que fuese el líder y fuese capaz de tener los pantalones para afrontar la realidad y llevar ese pueblo donde Dios quería llevarlo. Dice que Moisés al principio no entendió el asunto, porque hay momentos donde Dios te llama y Dios te puede hacer cosas que ni tú mismo entiendes. Yo creo que el hombre de Dios es tan raro, que el hombre de Dios viene de la eternidad con unos códigos inscritos que solamente cuando hay un encuentro entre él y Dios, esos códigos son capaces de descifrarse. Por eso es que cuando Moisés se encuentra con Dios en medio de la salsa ardiente, Dios comienza a hablarle. Moisés no entiende el lenguaje de Dios. Dios le habla: yo soy el Dios de Jacob, Dios de Abraham, Dios de tu padre, Dios de Isaac. Dios se le autorrevela, pero Moisés no entiende todavía lo que Dios quiere hacer.
Pero dice que él, aunque no entendía, escuche esto, aunque él no entendía, el hombre se movió en obediencia. Aleluya. Y cuando se mueve en obediencia, el hombre va allá conforme a como Dios le había dado y le había mandado, y enfrenta al jerarca de Faraón y le dice: así te dice Dios, que deje ir a mi pueblo. Cuando el líder llamado Moisés, para ir rapidito, sale con el pueblo muy campante, muy sonriente, muy contento de Egipto, dice que cuando ellos podían pasar por otro camino, pero por temor a la guerra con los filisteos, Moisés prefirió coger el camino del desierto. No era una casualidad que ellos tomaran el camino del desierto, es que en el desierto había un misterio, porque el desierto era el colador donde Dios iba a cernir lo que eran de él y lo que no eran de él. Había alguien ahorita que hablaba del desierto. El desierto tiene una característica terrible, porque en el desierto no hay sombra, no hay agua, no hay comodidad, no hay forma de usted acotejarse, porque el desierto lo que hay es pura arena, puro polvo y puro sol, y aún hasta los vientos que se levantan son vientos arenosos. No había la forma de tener un confort en el desierto, pero Dios prefirió llevarlo por ahí. ¿Sabe por qué? Porque en ese lugar era donde se iban a manifestar las cosas que tenían que manifestarse en el pueblo. En ese lugar era donde lo que había en el pueblo iba a tener que manifestarse. Era en ese lugar donde Dios verdaderamente iba a permitir que se revelara lo que había dentro del pueblo, porque mientras ellos estaban quietos, mientras ellos estaban tranquilos, nada iba a pasar. Hay gente que para que se manifieste lo que hay en ellos, hay ocasiones donde el cielo tiene que permitir una turbulencia. Wow. Y cuando arrancan camino del desierto, dice que ellos entonces deciden acampar en un lugar porque estaban medio cansados. Y cuando están medio cansaditos, dice la Biblia que ya Dios había permitido que Faraón se preparara y que Faraón extrañara el servicio de los judíos. Yo me imagino que Faraón decía: wow, lo bonito que estos judíos nos servían, lo mucho que trabajaban, nos hacen falta, no lo podemos dejar ir. Dice que Faraón unció su caballo de guerra y se preparó con todo su ejército y corrió con 600 caballos detrás de los judíos. Me impacta algo: los judíos estaban descansando. La Biblia dice que mientras los judíos estaban en reposo, Faraón logró correr el campo, que cuando ellos alzaron los ojos, lo vieron que estaba cerca. Ábrame un paréntesis ahí. Hay momentos que cuando Dios quiere mudar a alguien, o Dios quiere mover a alguien a otro nivel o a otra dimensión, Dios te da un paseo por el desierto. Y aparte de que te da un paseo por el desierto, Dios permite que tus verdugos se te presenten allí y te salgan al encuentro, porque hay un problema. Dios no estaba dispuesto a llevarlo a la tierra prometida si el pueblo no era capaz de morir en el desierto. No estoy hablando de muerte literal. Dios no iba a llevar al pueblo a la tierra prometida si el pueblo no era capaz de sanarse. Dios tenía que sanar a ese pueblo, porque de lo contrario no iban a llegar. Hay algo que me impacta. Cuando Moisés ve que Faraón viene y que el pueblo judío lo ve, dice que el pueblo judío comienza a hablarle duro a Moisés. Ahí es donde quiero entrar. Ahora comienzo a predicar. El líder que sacó el pueblo, el líder que Dios llamó, el hombre que Dios escogió para sacar el pueblo judío de allá de Israel, ese hombre, mientras llevaba el pueblo y no había persecución y no había peligro, no había acechanza, todo estaba bien. En el momento en que el pueblo ve el peligro, en el momento en que la piña se pone agria, en el momento en que las cosas se ponen difíciles, en el momento en que los judíos ven al faraón cerca, comienzan a clamar y a decirle: Moisés, ¿a qué nos trajiste al desierto? Te dijimos que nos dejara en Egipto, que preferíamos mejor. En otras palabras, el pueblo se puso rebelde, el pueblo se puso malcriado, el pueblo le faltó al respeto al líder. ¿A ver por qué? Porque hay un momento, amado, dado donde el líder, aun queriendo lo mejor para el pueblo, hay momentos donde el líder recibe ataque, recibe presión, recibe fuego de parte del pueblo. Hay momentos donde el pueblo se le levanta, pero dice la palabra que Moisés estaba ahí sereno, confiado
en lo que Dios le había dicho. La Biblia dice que entonces el pueblo sigue cuestionando. Cuando Moisés ve que el pueblo entonces cuestiona, dice que Moisés entonces clama a Dios. Y en buen dominicano Dios le da un boche a Moisés y le dice: ¿para qué me claman? ¿Para qué me están llamando? Dile al pueblo que marche. En otra palabra, Dios le está diciendo: yo te hice una promesa. Yo te dije que te iba a sacar de Egipto. Yo te dije que te iba a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. El problema de mucha gente es que no entienden que aunque tienen llamado, que aunque tienen promesa, que aunque tienen ministerio, cuando el diablo se te presenta, cuando viene la turbulencia, es cuando más cerca el cumplimiento de la promesa de Dios está de tu vida. Por eso, cuando aleluya, cuando la promesa entra en acción, cuando el cumplimiento de tu promesa entra en acción, el diablo se va a levantar. Faraón te va a perseguir, tu pasado te va a perseguir, se van a levantar guerra en contra de ti. Pero te tengo noticias: Jehová fue quien te mandó a sacar del desierto. Ahora entro. Se necesitaba ser un buen líder. Hacía falta ser un buen pastor. Hacía falta ser un buen hombre. Uno de las palabras que lleva esta actividad es honrando a los pastores. La palabra honra en el término hebreo significa kabob. El kabob no tiene nada que ver en el aspecto literal con lo que la gente comúnmente suele entender, que yo amo de boca. No. Cuando los hebreos se referían al kabob de Dios, los hebreos se referían a un prototipo de reverencia, de respeto, de amor, de fidelidad. Eso tiene que ver con la honra. Entonces, si hablar de honra vamos, el pueblo judío en medio del desierto no supo honrar al sacerdote de ese momento, porque cuando la prueba se presentó, ahí le faltaron el respeto. Así hay gente en estos tiempos que dicen amar a sus pastores, pero no lo honran. No hay obediencia, no hay sometimiento, no hay humildad. En estos días yo estaba en una vigilia y yo pude ver cuando nos arrancaba la cabeza a nosotros, mucha gente gozarse, a mucha gente saltar de gozo, pero solamente una gente que no sea pastor no sabe lo que un pastor sufre. Solamente una gente que no conozca del kabob, que es honra, solamente se goza cuando su líder atraviesa un momento difícil. ¿Usted está aquí todavía? El pueblo no entendió que el pastor que Dios le había preparado para ese entonces fue un hombre que salió prófugo desde donde ellos estaban. Y estando prófugo, Dios prefirió volverlo al lugar de donde él había matado uno para sacar un pueblo. Hay gente que habla de honra, pero no honra, porque cuando tú honras a tu líder, tú le obedeces, tú no lo criticas, tú no lo matas por la espalda. Cuando la Biblia habla de honra, te llama a serle fiel a ese hombre que tú entiendes que merece esa honra de la cual estamos hablando. Por eso, amado, hay que entender esto. Honrar no es únicamente respeto. Honrar es vivir una vida firme, fiel delante del hombre y de la mujer que Dios puso a tu lado. Por eso, en países como Estados Unidos, no muy atrás, en tiempos recientes, alrededor de 4 pastores se quitaron la vida, se ahorcaron. Recuerdo que en Brasil muchos de ustedes escucharon eso y lo leyeron. Hubo uno que dejó una carta porque lo atacó un espíritu de depresión, porque el pastor decía tanto, que nadie ha hablado de esto, porque el pastor decía tanto que yo me he entregado, he descuidado mi familia, he descuidado mi empleo de lo cual yo me sustento, he descuidado mi personalidad, me he descuidado de mí mismo y me he entregado en cuerpo y alma a la obra. Cuando hay un enfermo voy a su casa. Cuando hay un problema matrimonial, a mí me tienen ahí. Cuando hay un problema de salud o de muerte, ahí está el pastor. El pastor escribió una carta presentando toda esta situación de la cual yo estoy hablando, porque él decía: es lamentable que yo he dado mi vida entera
por este pueblo. Y en el momento en que yo más lo necesito, yo no veo al pueblo por el cual yo me sacrifiqué. El ministerio más sufrido de los 5 ministerios es el ministerio del pastor, porque el pastor da mucho y recibe poco. La gente se ha creído que el pastor es un ángel, como leían ahorita. Eso es simbólico, eso es metafórico. El pastor es un hombre de carne y hueso. Él se cansa como tú, él le duele como tú, él sufre como tú, él grita como tú, él se lamenta como tú, él tiene necesidades como tú y como yo. Y yo oigo a gente hablar de honra, pero no saben en sí qué es lo que significa la palabra honra. Cuando tú honras a alguien, tú no lo honras únicamente en sus momentos buenos. Cuando tú honras a alguien, tú no le brindes ese amor y ese afecto en su momento bueno. Aún en los momentos duros, tú estás con esa persona. Porque cuando tú honras a alguien, esa honra no depende de si la persona está en una posición X o no. Cuando tú honras a alguien, la honra no depende de si le fue bien o si le fue mal. La honra tiene que ver con el amor, con la fidelidad, con el respeto, con la entrega, con la pureza. Con eso tiene que ver la honra. Por eso el pueblo judío en ese momento no conocía eso. Todo iba bien hasta que no apareció el problema. Todo iba bien hasta que no apareció el peligro. Todo iba bien hasta que Faraón no se presentó. Porque la gente pensaba que Moisés tenía que agarrar y con la varita mágica desaparecer a Faraón. Que Moisés tenía que agarrar y hundir o quemar o consumir los carros de fuego. Amado, pastorear en estos tiempos no es para todo el mundo. Yo oigo mucha gente que son pastores y que Dios los llamó. Pastorear en estos tiempos no es para muchachos. Yo me acuerdo que cuando yo era un evangelista que andaba predicando para todos los lados y tenía una agenda muy bonita, cuando a mí me decían tú vas a terminar pastoreando, yo discutía con la gente que me salía con eso. Porque si hubo un ministerio el cual yo rehusé muchas veces, fue el ministerio pastoral. Yo amo predicar, amo cuando salgo por ahí a predicar en diferentes actividades. Y cuando me decían tú vas a pastorear, Héctor, yo decía a mí no me hablen de eso. Los pastores sufren demasiado, los pastores, aleluya, pasan demasiada dificultad. Al final, si el evangelista peca, el pastor lo restaura, lo disciplina pero lo levanta. Si peca el adorador, el pastor lo disciplina y lo restaura. Si peca el profeta, el pastor lo disciplina y lo restaura. Si peca el maestro, el pastor lo disciplina y lo restaura. Ay, pero que el pastor comete un error, no aparece nadie para restaurarlo. La iglesia se vacía. Mi pastor es un carnal, mi pastor lo usó el diablo, mi pastor perdió la misión. Abusador, ingrato, aprende a serle fiel a tu pastor. No, pero yo he visto pastores restaurando ministerios aquí que han caído de la nada. Dios mío. Y cuando aparece un pastor que es un hombre de carne y hueso que comete un error, lo primero que hacen los miembros que se van de la iglesia, tú no encuentras a nadie que te dice Víctor, yo te voy a ayudar. Porque cuando tú estuviste bueno, yo estuve contigo. Ahora que llegó tu fracaso, yo te voy a ayudar. No aparece nadie. Me acuerdo como Pedro, cuando Jesús siente que el momento de entregar su vida estaba llegando, Pedro le dice, Señor, no permite que tal cosa que acontezca. Jesús lo reprende momentáneamente, pero hubo algo. Pedro le promete a Jesús que iba a estar con él en cualquier momento. Y Jesús le dice, Pedro, yo te aseguro que antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. ¿Por qué? Porque llegó el dolor. Al buen pastor le llegó el momento del sufrimiento. Al buen pastor le llegó el momento del llanto. Y Pedrito que lo abrazaba, Pedrito que lo abrazaba. Y tanta gente que recibió milagro, ¿a dónde estaban? Tanta gente que comió de los panes y de los peces, ¿a dónde estaban? Tanta gente que comió y recibió milagro de tantas señales y prodigios que hizo, ¿a dónde estaban? Porque en el momento duro, en el momento de la prueba, es donde tú te das cuenta verdaderamente quién ama y quién no ama. La palabra pastor viene del griego poimen,
Y significa el que alimenta o el que da de comer. Literalmente hablando, los pastores de aquel tiempo, que tenían rebaños y ovejas, eran gente que se dedicaban a la crianza y a instruir a estos animales. Tenían una vara en la mano. La vara que tenía ese pastor tenía dos significados profundos. El primero de ellos era cuidar a las ovejas del lobo, porque la vara que tenía el pastor no era para golpear a las ovejas, era para proteger a las ovejas. Otro de los significados profundos que tiene la palabra del pastor, aparte de que el que alimenta o el que da de comer, es guardián, protector, el que cuida, el que guarda, el que protege. Porque el pastor tenía el compromiso de no solamente alimentar, sino cuidar ese rebaño de ovejas. El pastor tenía que entregarse. Las ovejas se dirigían y se guiaban por la voz del pastor. Esa era la señal que identificaba a las ovejas. Desde que las ovejas oían esa voz, de una vez esa oveja podían distinguir entre miles de voces la voz de su pastor. ¿Por qué? Porque fue el hombre que por mucho tiempo se mantuvo guiándolo. Fue el hombre que por mucho tiempo se mantuvo alimentándolo, dándole pasto, dándole comida, dándole alimento, dándole que comer. Cuando venía una fiera, el pastor salía con la vara y lo defendía. El pastor arriesgaba su vida ante el lobo, ante la fiera, ante el leopardo, ante el león, ante cualquier fiera que atentara contra el rebaño. El pastor salía al frente y defendía a las ovejas. Pero hoy en día los pastores estamos cuidando los rebaños, cuidando las ovejas, protegiendo las ovejas. Ay, pero ¿quién nos cuida a nosotros? Ay, hable de 10 un día. Dice, ya el pastor quiere cuánto. Corrija a alguien que esté brillando y que esté predicando mucho. El pastor me quiere sentar. Llame a alguien a la atención y dile, siento que no van a salir. De una vez el pastor se levantó contra mí, porque estamos en un tiempo donde todo el mundo quiere ser líder, pero nadie quiere entender el significado profundo de la honra. A nosotros nos tocó en tiempos difíciles. A nosotros no nos tocó en el mejor momento, porque estamos en los tiempos donde la iglesia menos ora, menos lee, menos estudia la Biblia. Y estamos en los tiempos donde la gente, a pesar de que tiene esta carencia, estamos en los tiempos donde la gente menos se interesa por saber lo de Dios. La gente en estos tiempos presume demasiado. Por eso yo, cuando estoy en un altar y estoy en un lugar, y yo sé que muchos de ustedes se han sentido mal porque dicen, Héctor no respalda. Y yo no veo a Héctor por parte. Yo tengo un problema y se lo voy a manifestar públicamente, aprovechando que todos ustedes están aquí. A veces cuando voy a las actividades, yo salgo enfermo. ¿Sabe por qué? Porque últimamente no tienen las iglesias emparchadas. A la gente lo que le interesa en estos tiempos es que los miembros salten, es que los miembros brinquen, es que los miembros se muevan, es que los miembros salten de aquí para allá. No hay un mensaje que confronte la realidad de la iglesia. Y usted ve que la gente brinca y salta y habla en lengua, y yo no estoy en contra de eso. El problema es, amado, que muchas veces usted ve que es más la manipulación y la emoción que la misma unción. Hace tiempo que usted no ve a alguien llorar y golpearse el pecho. Hace tiempo que usted no ve a alguien sentarse en una silla y gritar y decir, Dios me está hablando. ¿Por qué? Porque los pastores nos hemos sentado y le hemos dejado a todos los evangelistas que prediquen ellos. Yo me siento a supervisar, alimentar. Tú supervisas. Tu pueblo se mueve por emoción. Le están dando un maná que no fue el que tú le diste a comer. Lo están alimentando de una fuente que no fue la que tú le diste a beber. Y yo digo que la mayoría de los desorden que hay en la iglesia la tienen los predicadores, y muchos de nosotros como pastores lo hemos permitido. ¿Por qué? Porque he ido a lugares donde yo veo que se hablan muchas cosas incoherentes, y la iglesia tiene una necesidad real de que el Espíritu de Dios vuelva a tocar los corazones, de que la gente vuelva a llorar cuando se predica, de que la gente vuelva a llorar cuando se canta. Hace mucho tiempo que usted no va a ver a alguien llorar en medio de un mensaje, porque para la gente es más fácil saltar y hablar en lengua. Y a veces usted no sabe si el tipo o la tipa está emocionado, que muchas veces lo que está brincando en la carne, porque los predicadores saben lo que al pueblo le gusta oír. Los predicadores saben lo que mueve tus emociones. Los predicadores saben lo que a ti te mueve, lo que a ti te sacude. Ellos lo saben.
ve. Usted no lo ve de lejito. ¿Sabe por qué? Porque estamos en unos tiempos donde la palabra de Dios se perdió. Entonces, en tiempos como estos, en una crisis como esta, hace falta que Dios levante un líder con visión, un líder con revelación, porque hay una diferencia entre la revelación y la información. La mayoría de la gente no sabe discernir qué es revelación y qué es información. La mayoría de las cosas que nosotros estamos oyendo son informaciones manipuladas, son informaciones arregladas, son informaciones modificadas, adaptadas a tu nivel de pensamiento, adaptadas al movimiento emocional que tú tienes internamente para provocar en ti un movimiento. Pero la palabra revelación significa correr el velo. Cuando alguien viene con una revelación, ocurre algo que a los judíos les gusta mucho, que es la palabra jokmah, que en término hebreo significa sabiduría. Cuando hablo de sabiduría, no me refiero a que usted sabe mucho, me refiero a cuando el espíritu se le abre. Y cuando el espíritu se le abre, usted entra en otra dimensión, y el que está mal usted lo ve clarito. Usted no necesita que nadie le diga algo, porque usted tiene la revelación del cielo. Hoy en día estamos siendo más manipulados que edificados. ¿Por qué? Porque los pastores escondimos la vara, hemos dejado al rebaño que vaya adelante y no hemos quedado atrás. Y cuando el rebaño va adelante, el rebaño se puede torcer. Cuando el rebaño va solo delante, el rebaño se puede desviar. Hace falta un pastor, hace falta una gente, como dice el libro de Ezequiel, hace falta alguien que se ponga en la brecha hasta que se cierre la grieta, porque la iglesia de este tiempo tiene poca intimidad. Mire, usted hace un censo como pastor y son poca la gente que duran 2 horas de rodillas y hablan más lengua que los corillos en los cultos. Son poca la gente que ayudan en estos días, 3 y 4 días, y saltan más que un maco saltarín. Entonces, ¿de qué gloria tú me estás hablando? Si lo que tú exhibes en la iglesia, tú no lo has cultivado en el secreto con Dios. Entonces yo no creo en eso. Y usted me acusa, pastor, ¿usted no cree cuando la gente danza y salta? Claro que sí. Pero yo no creo en la manipulación. Yo no creo en la psicología barata dentro de la iglesia. Yo no creo en eso. Y yo creo en el hombre y la mujer de Dios. Pero ahorita la joven que cantaba, mi amado, desataba algo muy poderoso. Hay demasiado chavo en la iglesia. La gente quiere provocarte un movimiento corporal, pero hacen falta palabras que te sacudan el alma. La gente quiere provocarte que tú te muevas la cabeza y que tú digas aquí vas a, pero tu alma sigue igualita. Tu interior no ha cambiado en nada. No ha habido una palabra que te confronte y te haga entender que tienes que comenzar de nuevo. ¿Por qué? Porque hoy en día hay mucha gente que con su mensaje que lo que hace es que le echa tierra y sigue para adelante a ciertas cosas. Y nosotros necesitamos volver a los tiempos apostólicos, donde la palabra se predicaba por revelación, donde el Espíritu Santo era quien daba la palabra al profeta, donde el Espíritu Santo era quien hablaba a través del apóstol. ¿Por qué? Porque la iglesia en estos tiempos puede ser que esté creciendo en número, pero en el mundo espiritual estamos pobres. En el mundo espiritual estamos hambrientos. En el mundo espiritual no estamos comiendo bien. Óyeme, pero a veces yo veo un movimiento y veo un corre que yo digo, pues aquí tienen que traer todos los paralíticos de Verón, porque yo no puedo creer que el único don de los 9 dones que esté activo en la iglesia sea el de hablar en lengua. Y Rambo saca la bazooka y el enfermo se va enfermo y el ciego se va a hacer. ¿Qué es lo que está pasando? Entienda que algo está pasando en la iglesia de hoy. Entienda que nosotros como pastores tenemos derecho a cansarnos y a debilitarnos, pero también ustedes como pueblo tienen todo el derecho de amar, de honrar, de restaurar, de levantar a su pastor como su pastor lo hizo una vez con usted.
Hay demasiada guerra en contra de los pastores, amado. Usted ve gente que cuando salta un mensaje y comienzan a chapear a los pastores, usted lo ve, sigue, amén. Y el pastor pelándosele la rodilla por ti, abusador. Y un hombre orando todos los días por ti, porque qué pastor, por más malo que sea una oveja, ¿qué pastor quiere que la oveja se le vaya o se le descargue? Ninguno. El pastor, por más mala que sean las ovejas, la ama y la quiere. Amén, amado. Ningún pastor quiere que nadie se le vaya de su congregación, por más cacón o cacona que sea. Entonces, amado, tiene que existir algo que en el pueblo se está perdiendo. Porque el pueblo de este tiempo, al igual que el pueblo de aquel tiempo, solamente quería que las bendiciones fluyeran desde el altar para abajo. Y cuando usted viene a entrar en contexto profundo, usted se da cuenta que de ambos lados tiene que fluir la gloria. De arriba para abajo y de abajo para arriba. Amén. Así como su pastor, que usted recibe de él, también aprenda a honrar a su pastor. Dios le bendiga, amado. Dios le bendiga. Este es otro tópico y con esto termino. La Biblia dice que había algo, yo quiero entrar ahí porque hay una palabra que quiero compartir con ustedes. Todos nosotros hemos leído la historia de José. Y José es el primer culpable de que el pueblo judío estuviese esclavo en Egipto. Ustedes conocen la historia. No digo culpable en términos negativos, amén, sino porque fue el hombre que Dios permitió que fuese allí. La Biblia dice, aleluya, en el libro de Génesis capítulo 37, todo el mundo cuando va a hablar de José, todo el mundo habla bonito de que tuvo un sueño, de que el sol, la luna, 11 estrellas, de que los manojos, etcétera, etcétera, de que una túnica de 24 colores, que esos colores simbolizan todas las dimensiones que Dios le había entregado. Y la gente hace una locución muy bonita de lo que la gente puede entender de este sueño de José. Pero entre todas estas deducciones e interpretaciones que la gente le ha dado al llamado y a los sueños de José, hay algo que a mí me impresiona, porque yo sé que detrás de cada sueño de esa naturaleza hay un gran llamado. Yo sé que detrás de cada mujer y detrás de cada hombre que está aquí reposa una gran responsabilidad. Yo le aseguro que si usted no tuviese un llamado de parte del cielo, usted no estuviese aquí sentado. Si usted está aquí hoy es porque algún plan tiene el cielo con usted. Por eso cuando Dios llama a José, dice que este muchacho apenas tenía 17 años, cuando este joven comienza a soñar cosas y se comienza a encontrar con cosas en su vida que él nunca se imaginó y que él nunca pensó. El tipo comienza a soñar sueños que él no quiso nunca soñar, pero por diosidencia esos sueños aparecieron en él. La Biblia dice que esos sueños comenzaron a entrar en movimiento instantáneamente, porque el joven acababa de soñar, lo contaba e inmediatamente ese sueño entraba en acción. Lo venden, sus hermanos lo aborrecen, lo venden a Potifar, lo meten en una cisterna, Potifar lo compra, la mujer de Potifar lo seduce, el tipo no quiere pecar, lo meten a la cárcel. En la cárcel la mano de Dios estaba a su favor, él aprobó en la cárcel un montón de situaciones bonitas, porque el hombre que Dios llama, lo tiren donde tiren, el hombre de bendición donde quiera que vaya. Y a mí me impacta algo de este hombre, porque a pesar de que sus hermanos lo aborrecieron, Dios permitió todo esto, porque en tiempos más adelante Dios sabía que se iba a desatar una hambruna y Dios tenía que preparar un odre, Dios tenía que preparar una vasija, para que esa vasija fuera el recipiente que supliera y sustentara al pueblo judío, aleluya, que estaba representado en Jacob y sus descendientes, que era lo que tenían esa promesa de parte de Dios. ¿Usted me está siguiendo? Pero ese recipiente que Dios iba a permitir o que Dios iba a honrar, ese recipiente tenía que ser procesado. Por eso yo no creo en ministerio que no es procesado. Yo no creo en el ministerio que todo es de gloria en gloria. Mire, yo creo en el hombre que lo critica. Yo creo en la mujer que se tambalea. Yo creo en el hombre que a veces se levantan contra él, porque yo creo en que el infierno no te va a hacer guerra si no ve una señal del cielo en ti. Yo creo en eso. Yo me atrevo a dudar más de alguien que yo veo que no tenga guerra que de alguien que la tenga. Porque
Porque cuando tú no eres una amenaza para el infierno nunca te va a atacar. El infierno entra en acción en contra de ti cuando los planes de Dios se están manifestando. Por eso cuando José comienza a soñar y a tener toda esa trayectoria, que sus sueños la reflejaban, fíjese algo, Dios le mostró la grandeza del sueño, pero nunca le mostró ni la cárcel, ni la crítica, ni los chismes, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque a Dios lo que le interesaba era que el hombre se enfocara en lo que Dios iba a hacer con él. ¿Tú sabes por qué hay muchos pastores que están de pie? Me incluyo. Porque nos enfocamos en lo que Dios dijo que iba a hacer con nosotros. ¿Sabe por qué aquí hay mucha gente que hoy en día Dios los ha honrado? Porque a pesar de las turbulencias y de las críticas y del levantamiento que tuvieron, ellos pusieron la mira en lo que Dios dijo que iba a hacer de hecho. Pero a mí me impacta la vida de este hombre. Este hombre pasa por la cárcel sin haberlo merecido. Este hombre pasa por seducción de una mujer ajena sin haberlo provocado. Este hombre pasa a ser el más odiado de todos sus hermanos sin haberlo provocado. ¿Por qué? ¿Por qué causa lo odian? ¿Por qué? ¿Qué era lo que había en este hombre? ¿Qué fue lo que el cielo vio en este hombre? ¿Qué fue lo que Dios vio en ese hombre que le gustó? No fue que el cielo vio nada, fue que el cielo puso algo ahí. Y cuando el cielo pone algo ahí, hay un momento dado donde el cielo necesita comunicarse con eso que él puso ahí. Por eso es que hay gente que en un momento dado, usted lo puede ver que andan por ahí. Yo no critico ningún loco, no critico al macacón de la iglesia, yo no critico gente. ¿Usted sabe por qué? Porque de cualquier agua seca puede salir tremendo alacrán. Porque llega un momento dado donde Dios planifica un escenario para honrar al hombre y a la mujer que Dios llamó para ese momento. Por eso el hombre más aborrecido para ese tiempo entre sus hermanos era José. Y Dios permitió que él fuera moviéndose de lugar en lugar, de sitio en sitio, para llevarlo al lugar donde Dios quería que él fuera. Amén. Diga conmigo, porque Dios tenía un plan. Pero fíjese algo, ese hombre, usted nunca oyó que él estaba echándose aire debajo de una mata. Usted nunca oyó que la Biblia dice que él se estaba comiendo un banquete de oveja o un filete de oveja. Usted nunca oyó, no. Lo único que la Biblia habla de este tipo al principio era que este hombre lo que lo odiaban, lo vendía, un montón de situaciones. Pero cuando la promesa de Dios ya estaba llegando a su parte cumbre del cumplimiento, la Biblia dice que entonces Faraón sueña un sueño. Aquí quiero entrar. Dice que Faraón sueña un sueño. Y cuando Faraón sueña el sueño, el hombre se turba. Cuando el hombre se turba porque no entiende el sueño que había soñado, el hombre manda a buscar a los sabios, a todos los adivinos, a los magos, a los astrólogos, a toda la gente de ciencia de aquel entonces, para que le adivinaran el sueño que él había soñado. Aleluya. Y dice que ninguno de los hombres que estaban ahí, de esos sabios, de esos magos, pudieron adivinar el sueño que el faraón tuvo. ¿Sabe por qué? Porque el hombre que Dios, aleluya, preparó para que descifrara los códigos del sueño que tenía Faraón, no estaba en un resort de 5 estrellas, no estaba debajo de una mata echándose aire. El hombre venía arrastrando una serie de procesos y de crisol, pero a pesar de todo ese desierto angosto, Dios estaba preparando el momento para honrarlo. ¿Está aquí todavía? Y dice que cuando Faraón entonces no ve quién le interprete, el jefe de los coperos se acuerda que cuando él estaba en la cárcel alguien le interpretó el sueño. Y manden a buscar a José. Para él rapidito, José le interpreta el sueño a Faraón. Algo que me impacta ahí y que me gusta. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que José le adivina o le aclara, o le revela o le confirma, aleluya, el sueño a Faraón, algo que me impacta, no solo es que Faraón se quite el anillo y lo coloca como segundo hombre en todo el reinado de egipcio. No solo eso, sino que a pesar de todo el sufrimiento que este hombre tuvo, Dios le curó el corazón. ¿Usted sabe por qué? Porque es muy bonito hablar de gloria, es muy bonito hablar de proceso con un corazón enfermo. Y tú sabes que fue lo que Dios le dijo a José: es verdad que yo te voy a engrandecer, es verdad que te voy a llevar a ser gobernador de Egipto, el segundo hombre, pero antes de yo llevarte ahí te voy a curar el corazón. El problema es que antes de Dios llevar a un hombre al nivel que quiere llevarlo, Dios lo cura por dentro primero, porque Dios no es un enfermo. No. Nadie me entendió. Lo que Dios le está diciendo: yo te voy a llevar.
yo te llamé, yo te escogí, porque había un problema con toda la guerra que sus hermanos le hicieron a José. José podía mandarlo a matar todito cuando se armó la hambruna que Jacob lo mandó a comprar. Y como Dios sabía que eso podía ocurrir, lo primero que Dios hizo fue, a través de ese proceso, no solamente honrarlo como gobernador, sino curarle el corazón para que cuando viera a sus hermanos, en vez de odiarlo, se compadeciera de ellos. Ahí radica la diferencia entre el líder que se pone y el líder que Dios llama. Porque hay muchos líderes que se han puesto hechos y son enemigos de los miembros. Persiguen los miembros los persiguen ellos, hablan de los miembros hablan de ellos. Pero el líder que es puesto por Dios, lo primero que Dios hace es que Dios les cure el alma, Dios les cure el corazón, porque Dios es un inversionista y Dios no invierte su gloria en nadie que no le garantice beneficio e intereses. Si usted no le garantiza al cielo el interés de la inversión de gloria que Él va a hacer en usted, hasta que el cielo no lo procese y Él mismo no lo califique, no se vista que usted no va a alcanzar nada todavía. Por eso hay mucha gente que lo ha intentado, lo ha querido hacer y no salen de una. El problema es que hasta que tú no te conviertes en maestro de tu batalla, tú no vas a poder superarla. Porque ¿cómo tú le hablas a otro de desierto si tú no has vencido tu propio desierto? ¿Cómo tú le hablas a otro de amor si tú no has podido amar a aquellos que te hicieron daño? Por eso cuando José está ejerciendo su función como segundo hombre en el palacio, que sus hermanos llegan, desde que él lo vio, lo conoció. De una vez supo que eran ellos. Y el hombre, en vez de que de su corazón brotara la mínima raíz de amargura, el hombre lo que quería era llorar. ¿Sabe de qué era ese llanto? Ese dolor, esas lágrimas. Eso significaba compasión, amor. Yo no te odio, yo no te guardo rencilla, yo te perdono, yo te sigo amando. Amado, y eso es lo que hace falta en estos tiempos, que se levante una generación de pastores sanos. Porque el pastor que es sano va a tener ovejas sanas, y la que no es sana se te va a ir del lado. Hace falta que se levante una generación de gente que, a pesar de lo que le haya pasado, le hayan hecho, ame como quiera. Que no pague con la misma moneda que a ti te pagaron. ¿Usted está aquí todavía? Por eso Dios es el único Dios que, viendo una crisis que se avecina, Dios levanta a un hombre que es el hombre que va a servir de faro de luz en medio de esa crisis. ¿Usted cree que cualquier hombre podía pastorear a Israel por el desierto? ¿Usted cree que cualquier hombre podía? Moisés le recomendó a Jehová a Aarón y lo manda a Aarón. Aarón habla bien, Aarón es un filósofo, el tipo sabe hablar, tiene un lenguaje fluido. Y usted sabe que Dios le dijo: ven acá, yo no fui quien hice al mudo, al que habla y al que no. Yo conozco a Aarón. Lo que Dios le está diciendo a Moisés, pastores, es que los códigos que puse en ti, yo no lo he puesto en Aarón. Lo que yo puse en ti, Moisés, yo no lo he puesto en otro. Por eso, aunque Aarón tenga un buen léxico y hable bonito y sea un hombre de ciencia, quien tiene los códigos y la revelación eres tú, Moisés. Ponte de pie, ponte de pie. Tú eres quien tiene los códigos.